Segundo bloque de Rugir de Motores. Les decía en la presentación que habíamos hablado con un ex piloto cruzelejeño que todavía sueña con subirse a una máquina, con dar una vuelta en una máquina de carrera, que todavía sigue las competencias. Es un tipo realmente muy afable, una persona con la que vale la pena conversar. Hablamos de todo un poco, lo que significa la carrera, cómo ve la actualidad de las carreras, cómo vivía él las carreras allá por la década del 70, del 80 y también, por supuesto, del 90, ¿no? Recordamos también aquella épica carrera en honor a los 400 años de Cruz del Eje, pero vaya la paradoja, terminamos, después de esa carrera de los 400 años, terminamos cumpliendo 300 y pico, es decir, nos volvimos para atrás. Cruz del Eje, sin lugar a dudas, es femenino porque se va quitando años, sin lugar a dudas, ¿no? Pero hablamos de todo un poco con Miguel Ahumada, el doctor Miguel Ahumada, un tipazo, realmente. Hablamos con él y esto nos dijo. Miguel, ¿cómo te va? Bien, muy buenas tardes a ustedes, muchachos de Rugir de Motores. Acá estamos para conversar un poco y recordar la vieja época del automovilismo. Miguel, bueno, sí, realmente, primero y principal, un hombre que desde muy joven comenzaste a amar esta pasión del automovilismo, ¿no? Desde muy jovencito nació en vos esta pasión por el automovilismo, ¿no? Sí, así es, ya hace bastante tiempo que me gustó siempre la carrera de auto. No pierdo la esperanza de volver algún día a la ruta, también del rally o de lo que se dé, pero sí, ha pasado mucho tiempo desde que yo he estado practicando los automovilismos. ¿A qué edad cumpliste el sueño de subirte a una máquina, subirte en 4 ruedas y poder acelerar? Y estaba estudiando en la escuela normal, si mal no recuerdo, en un parque que vino allá, la que hoy Avenida Perón, donde vive el señor Zubire. Ahí había un parque y en aquel entonces alquilamos 2 veces un karting y después en otra oportunidad también alquilé otro karting para poder darme el gusto, como quien dice. Corríamos en aquel entonces a la vuelta de la Plaza Armesto, acá en nuestra ciudad de Cruz del Eje, y bueno, nos divertíamos bastante corriendo con el karting, que en definitiva nunca fue mío, simplemente alquilado. Y eran seguramente carreras que todo el mundo lo iba a ver y que por supuesto se hacían unos clásicos, ¿no? Sí, era una carrera que generalmente toda la vuelta de la plaza se llenaba de gente. En aquel entonces me acuerdo que había muchos kioscos y en general mucha gente iba porque era divertido los karting, era una novedad que lamentablemente aquí en Cruz del Eje no ha prosperado las carreras de karting. Pero realmente era, y manejar un karting, hay que ser muy fino para manejar un karting y sobre todo tiene un estilo muy particular de manejo, ¿no? Sí, el karting lo que tiene que va muy al ras del suelo, entonces la visión que uno tiene que tener así del pavimento, de la curva, tan es así que por ejemplo yo recuerdo que teníamos un duelo con Caruso, que sabía ser de Villa de Soto, no los he visto más acá por la zona, tenían camiones de canteras, de transporte de cal, teníamos un duelo muy particular con Caruso. Y doblando de la General Roca hacia la calle Maipú hacia mano izquierda, recuerdo que me fui contra la pared, que hoy está todavía esa pared blanca, digamos, si no se ha construido nada en esa esquina, me fui contra esa pared, porque es muy difícil manejarlo y tener la visión al ras del suelo, y no, el cálculo tiene que ser más exacto sobre todo. Y esa circunstancia marcó en algunos de tus amigos que a vos te dijeran Caruso, ¿no? Te pusiste el sobrenombre Caruso. Sí, así es, los compañeros de la escuela normal mío, de mi promoción, el Cookie Luna, el Pollo Moreno, recuerdo, siempre me decían Caruso y me siguen diciendo actualmente Caruso. Cuando nos juntamos en el bar o alguna reunión de la promoción 65, siempre me dicen Caruso normalmente. Y después de los karting que vinieron las carreras de regularidad, contan. Sí, en aquel entonces estaban las carreras de rally que eran de regularidad. Yo comencé en un Fiat 600 en ese momento, que anda dando vueltas todavía aquí en la ciudad de Cruz del Eje, lo compré en Chiodi. Hicimos varias ahí de la ciudad de La Falda, que era el epicentro de donde se organizaban las carreras de rally. Posteriormente a ese Fiat 600 tuve un R12 modelo 80, que con ese también hice varias carreras de regularidad. La que más recuerdo es los 70 años del Automóvil Club Argentino,
que salíamos de la ciudad de La Falda y nos encontrábamos en Canals, al sur de la provincia, con los que venían de carrera desde Buenos Aires hacia La Falda. Ahí era un lugar de concentración y volvíamos todos en carrera hacia La Falda. Y contanos eso, o sea, prácticamente era muy maratónico porque eran casi 24 horas de manejar, ¿no? Sí, así es, eran carreras largas, sobre todo salíamos, supongamos, 18, 19 horas, no recuerdo bien, desde la ciudad de La Falda, y sí, a Canal llegué, por ejemplo, cuando quería amanecer, más o menos, y ahí nos juntábamos y volvíamos a las 4 o 5 de la tarde a La Falda, ahí era la llegada, que después era la entrega de premios y pasar el sábado a la noche y el domingo en la colonia de los cerveceros. ¿Te recordás alguno de los nombres que corrían en esa carrera de regularidad? ¿Alguno de renombre? No, en este momento no me acuerdo de alguno de La Falda, puede haber sido, se había corrido un Gordini, no me recuerdo de cómo era el apellido de él. Y después de la regularidad vino un parate seguramente propio de dedicarse a la profesión y a la familia, ¿no? Sí, indudablemente, yo siempre he corrido, digamos, a pulmón de mi propio bolsillo, mi propio peculio, me he tratado de dar el gusto. Después del tiempo me empezó a gustar el rally de nuevo y como ya le conocí, le sentí el gustito del rally, surgió en Cruz del Eje un hecho histórico de los 400 años. En aquel entonces, que ya comienza la democracia, estaba Tucho Magrine, que fue un gran organizador, digamos, gestor de que se haga este rally, y el rally de los 400 años de Cruz del Eje, que se hace el 17 y 18 de octubre del año 87. Carrera de aquella, ¿no? Porque hubo muchos cruzelejeños, vinieron pilotos importantes, fue una gran carrera, y donde vos corriste con un 128, ¿no? Sí, también en esa carrera hubo bastantes binomios, recuerdo que eran cerca de 80 más o menos los binomios que largaron el rally. Yo alquilé nuevamente un vehículo a Salgado Nach, aquel hombre de Río Ceballos me alquiló un Fiat 128 y con eso pudimos darnos el gusto nuevamente. Y hoy, por ejemplo, uno de los hijos o los nietos de Salgado Nach está corriendo en el rally de trepadas y hace el año pasado salió campeón con un 128, Mira qué casualidad, a lo mejor yo no lo conozco realmente, yo con el padre hicimos un contrato y me facilitó el día jueves el auto recién lo pude conocer, el vehículo, pero no lo conozco el hijo de él. ¿Y cómo fue esa experiencia de encontrarse con la máquina horas antes de largar? Buscaste el navegante que era el Patisu Hassan y contamos cómo fue esa experiencia. Sí, una buena experiencia. En aquel entonces teníamos un grupo, estaba el Gringo Faría, estaba el Osvaldo Benítez, mi primo Carlos Sena, el Ángel Bazán, yo y varios que me entusiasmaban y que yo también me entusiasmé, obviamente, lo alquilamos. Y el Ángel es el que me acompañaba en ese momento, era el navegante mío de la carrera. Pero bastante buena la carrera, por lo menos, digamos así, hace bastante que no lo veo al Ángel por las calles de Cruz del Eje, pero de los 5 binomios que salieron en aquel entonces, nosotros fuimos 2 binomios que llegamos, el Pato Ferreira y acompañado por el Adrián Chalar, y bueno, el nuestro, que era el Ángel y yo, que nos sacó 1 minuto 46 de diferencia en la categoría. De todos los que llegaron 44 binomios, nosotros llegamos 36. Creo que tan mal no llegamos, por lo menos. Es decir, salieron a darse el gusto de sacarse las ganas de acelerar y de compartir quizás desde dentro junto con el Ángel una carrera que era muy importante en esa época para Cruz del Eje, ¿no? Sí, realmente muy importante para Cruz del Eje, como vos decís, y fundamentalmente hay muchas cosas que pasan dentro de la cabina de un auto de carrera cuando va el navegante y el piloto, tratar de encontrarse, que es fundamental para tener más o menos un buen desarrollo. Yo recordaba siempre en estos momentos en el tramo de Massa a Charbonnier, que hay una recta larga llegando a Massa, pero anteriormente está el tome y retome de la curva con el paso a nivel, y a ello que quería poner en experiencia un poco así lo que uno conoce, lee, escucha de automovilismo, y aquella carrera que bajaba del Pan de Azúcar a La Falda, donde venía primero Rodolfo de Álzaga, segundo Navone y tercero Rubén Ruc con la negrita.
Y recuerdo que estábamos en el parque cerrado con Pepe Fernández, el Sapo Gordillo, José Rómulo, que ya no está lamentablemente, y veíamos ahí y escuchábamos, porque siempre nos